quiero aclararles el nombre. Mi nombre es Felipe y todo el mundo me dice Pipe, pero ¿por qué? Todo el mundo me dice que no, qué apodo tan raro el tuyo. Pipe, ¿qué significa eso? En Colombia a los Felipes les dicen Pipe. Acá les pareció chistoso en México y ya todo el mundo me dice así. Entonces, así, esa es la historia del apodo. Pero yo me acuerdo que en la Ciudad de México le preguntaba a alguien que es de Chilpancingo, un guerrero. ¿Alguno conoce Chilpancingo? ¿Sí? ¿No? Bueno, cerca de Acapulco. Y me dice, yo le pregunté, ¿por qué los chilangos caen tan mal en México? Y me dice, lo que pasa es que donde llegan destruyen todo, mano. Así me decía. Donde llegan, ahí hay desorden. Y yo dije, no, pero tenemos que cambiar la imagen del chilango. El problema es que yo soy colombiano, pero no importa. El punto es que solo el evangelio tiene el poder de romper ese tipo de barreras entre culturas, entre naciones, entre clases, y todos venimos a la iglesia a declarar que somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Y de pronto usted viene a la iglesia y no le cae tan bien el que está al lado. Y mi consejo es, váyase acostumbrando, porque si la persona que no le cae bien es creyente, lo va a tener que aguantar toda una eternidad. ¿Sí o no? Entonces, yo de usted le preguntaría el nombre, le empezaría a hablar como para entrenarme para toda una eternidad con esa persona, ¿cierto? Y eso es lo que la iglesia tiene que modelar, el tipo de comunidad que no piensa solamente en sí mismo, porque eso nos pasa mucho, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la solución para no estar pensando acerca de mí mismo todo el tiempo? Hay que pensar más acerca de nuestro Dios. Porque cuando pensamos más acerca de Jesús, nos damos cuenta cuán profundamente Él nos sostiene. Cuán profundamente, como lo hablaba el pastor Dani hace un momento, Él nos ama, ¿cierto? Pero también nos damos cuenta cuán profundamente es necesario amar a otros. Cuando yo estoy seguro en el hecho de que estoy siendo sostenido por Dios, soy libre para amar a alguien más. Y hoy toda la mañana cantamos que hay libertad. ¿En dónde? Y es increíble que no solamente Dios nos invite a su casa, sino que hace de nuestra vida su casa. Y a veces en el caminar diario no conectamos lo que pasa el domingo con lo que pasa el lunes en la mañana. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí muchas veces me ha pasado que voy a la iglesia, recibo y tengo un momento súper especial con el Señor, pero luego cuando regreso a mi casa y sigo con mi cotidianidad, lunes, martes, miércoles, como que a uno se le va olvidando el mensaje. Y empieza a llenarse de las mismas ansiedades y de los mismos temores que supuestamente había dejado el domingo en la cruz. Y la razón es porque cuando venimos acá, venimos a equiparnos para vivir de lunes a lunes, sostenidos de la mano de aquel que adoramos el domingo juntos y todos los días individualmente. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿cómo conectamos el mensaje del domingo con nuestra vida durante la semana? Y yo sé que muchos de ustedes tienen muchas responsabilidades, pero ninguno de nosotros puede sostener sus responsabilidades sin ayuda. Ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte como para pretender caminar una vida diciendo yo no necesito de Dios. Ninguno de nosotros. Puede que usted venga por primera vez o lleve muchos años en la vida del ministerio. Ni usted ni yo podemos con el peso de la cotidianidad. Entonces hoy quiero que juntos pasemos unos minutos haciendo algo sencillo. Vamos a contemplar qué clase de Dios es nuestro Dios y qué significa eso para nuestro día a día. ¿Qué significa contemplar la gloria de Dios y caminar a la luz de la gloria de Dios en la cotidianidad? ¿Qué tiene que ver mi vida de fe con mi familia, con pagar cuentas, etcétera, etcétera? Y usted va a ver que Dios siempre en la palabra interrumpe la cotidianidad de las personas que escoge para Él.
Y ustedes han sido escogidos por un Dios que también interrumpió su cotidianidad para acercarlos a Él. Entonces vamos a leer un texto sencillo. Y antes de leer este texto que está en Mateo capítulo 6, entonces si tiene su Biblia, vaya al libro de Mateo y al capítulo 6 y vamos a leer un versículo muy famoso. Pero antes de leerlo, yo quiero que usted me acompañe poniendo este tiempo delante de Dios. Amén. Va a cerrar sus ojos y juntos vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está acá. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo en medio de esta iglesia. Señor, cuán asombroso es poder reunirnos los hermanos juntos adorándote a ti, para ti. Cuán asombroso es poder poner una pausa a nuestro afán diario para conocerte más. Yo te doy gracias por todas las encuentristas también que vinieron hoy. Y te pido que la semilla que tú sembraste en su corazón dé mucho fruto para lo cual tú la has enviado. Y también te pido que tú uses mi vida para reflejarte a ti. Porque yo sé que estos, mis hermanos en Cristo, no vinieron a escucharme a mí, sino a ti, Señor. Así que yo te pido que hoy te podamos conocer y adorar y contemplar, porque te necesitamos. Y es en el nombre de nuestro Salvador Jesús que oramos. Amén y amén. 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 Vamos a ir a Mateo capítulo 6 y vamos a leer un versículo y de ese versículo vamos a ver varios pasajes en la Biblia que hablan de este tema. Dice así, Mateo capítulo 6 versículo 11. Versículo 11. Estamos en medio de mi prédica. Estamos en medio de la oración del Padre Nuestro, que es muy famosa, ¿cierto? Jesús nos enseña a orar y lo primero que nos enseña a orar es Padre Nuestro que estás en los cielos. Y después dice, santificado sea tu nombre. Vamos a leerla completa ya que estamos entrados en gastos, ya pues. Dice, orando no usen vanas repeticiones, el versículo 7, como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. No hagan pues semejante a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Qué increíble como Jesús nos presenta lo que su obra hace. Cuando Jesús murió en la cruz y estaba derramando su sangre, Él estaba haciendo dos cosas. Primero, estaba llevando el castigo que nosotros merecíamos, que nuestro pecado merece, porque todos nosotros hemos pecado. Y a través de ese sacrificio, no solamente estaba limpiando o no solamente estaba recibiendo nuestro castigo, sino que también estaba proveyendo el camino para la reconciliación. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel veía a Dios como el Dios del pacto. Lo que definía la identidad nacional del pueblo de Israel era nosotros somos el pueblo de Dios. Pero cuando Jesús viene, Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento y en la cruz Él nos está diciendo, ustedes quienes yo llamé no solamente son el pueblo de Dios, sino que son hijos e hijas de Dios. Es decir, Jesús llevó nuestra relación con Dios a otro nivel porque Él siendo hijo entregó su vida por nosotros para que todo el que recibe la vida de Cristo en su corazón, ¿cómo? A través de la fe. Todo el que pone su confianza en lo que Jesús logró en la cruz, que es, Él pagó la deuda de mi pecado, Él pagó la deuda de mi maldad y me dio su pureza. Básicamente fue un intercambio, una sustitución. Nosotros merecemos castigo de Dios. Pero en vez de castigarnos, Dios, ¿qué dice? Voy a tomar el asunto en mis propias manos y envió a su Hijo.
Y cuando el Padre envía a su Hijo Jesucristo, Él obedece perfectamente lo que nosotros no podemos obedecer. Nadie acá puede decir yo me he portado bien, ¿sí o no? Todos nos hemos portado mal. Hasta el que mejor se vistió para venir acá es un pecador. Y nosotros no venimos a la iglesia a aparentar que somos perfectos, sino a reconocer a aquel que sí es perfecto y nos ha llamado a reconciliarnos con Él. ¿Y qué hizo el Padre? El Padre, al enviar su Hijo, voluntariamente Jesús obedeció, pero luego llevó el castigo que yo merecía, y su obediencia, el premio que Él merecía por su obediencia, nos es dado a nosotros los que hemos puesto la confianza en Él. ¿Cuál es el premio que Jesús ganó en la cruz? El premio que Jesús ganó en la cruz es que todo el que pone su confianza en Él no solamente es lavado de sus pecados, perdonado, vestido. ¿Qué queremos decir por la palabra justificación? Que la justicia de Jesús es mi traje de vida. El Padre me viste de Jesús a diario. ¿No le parece eso asombroso? Eso es la justificación, es que usted su conciencia lo puede condenar, su pasado lo puede querer condenar, pero en el momento en el que usted le lleva su vida a Dios y le dice, aquí está mi maldad, aquí está mi pecado, aquí está mi enfermedad, el Padre dice, por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús en la cruz, esa bolsa de basura que todos cargamos de pecado, de maldad, de dolor, de remordimiento, de resentimiento, eso es lo que Jesús llevó en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero ¿qué tiene que ver esto asombroso que estamos hablando con mañana en la mañana? Mañana en la mañana usted se va a levantar y va a tener que enfrentar las mismas personas, el mismo jefe que le hace la vida imposible, los mismos compañeros de trabajo que de pronto le muestran y lo invitan a cosas que usted sabe que lo destruyen, las mismas tentaciones. Entonces, ¿qué cambia? Por la sangre y el sacrificio de Jesús en la cruz, todo cambia. Pero vamos a ver cómo. ¿Cómo cambian las cosas? Y acá Jesús está diciendo, cuando cambia nuestra relación con Dios, todo lo que vivimos en Él cobra sentido. Cuando nosotros tenemos acceso al Padre a través de Jesús, y todo el que ha puesto su confianza en Jesús tiene ese tipo de acceso, ¿qué significa eso? Que cuando usted cierra sus ojos y ora, no le ora a un Dios distante. Que cuando usted viene a la iglesia y adora, no simplemente adora al Dios del pastor o del predicador, sino que Dios lo acercó. Jesús, básicamente, Dios vio que el mundo estaba roto y se metió en medio del mundo para llevar el dolor, el sufrimiento y el pecado del mundo sobre sus propios hombros. Y eso lo incluye a usted. Y cuando usted entra en comunión con Dios, usted no simplemente le está orando a Dios, le está orando al Dios verdadero. Y le está orando al Dios verdadero que es el Padre que provee. Él es el Padre que provee. ¿Y qué significa la provisión? O que Él sea el Padre que provee. Vamos a hablar de eso más adelante, pero vamos a continuar leyendo el versículo 9. Ustedes pues orarán así, dice el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Y este es el texto en el que nos vamos a centrar. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, la oración del Padre Nuestro empieza con una petición por las grandes cosas de Dios, como lo escribió un comentarista bíblico. Dice, la oración va de las grandes cosas de Dios a las necesidades personales del adorador.
Todos nosotros, cuando oramos, le oramos al Padre que provee. Y Jesús empieza la oración diciendo, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esa oración? Significa que tú seas lo más importante de mi vida, de mi mundo, de mi nación, de mi ciudad. Tú ten el primer lugar. Y para yo entender la belleza de lo que significa que Dios sea mi proveedor, primero tengo que entender la grandeza del Dios al que adoro. Su Dios no es un Dios pequeño. Su Dios es el tipo de Dios que por pura gracia y misericordia puede agarrar un jovencito de Bogotá, Colombia, y traerlo hasta Basolo simplemente porque a él le encanta hacer ese tipo de cosas. Y ese es el tipo de Dios que adoramos. Pero a veces hacemos de nuestro Dios un Dios pequeño, porque queremos domesticarlo. Porque cuando Dios hace cosas que no entendemos, y si Dios es Dios, Él va a hacer cosas que no entendemos. Y si usted lleva más de 5 minutos de cristiano, usted sabe que Dios hace cosas que no entendemos. A veces no entendemos el porqué de las cosas. Y cuando Jesús vino, Él nos enseñó qué es la fe. La fe no es decir que Dios va a hacer lo que yo quiero. La fe es saber que Dios es poderoso para hacer su voluntad y su voluntad es lo mejor que puede pasar en mi vida. Así que yo con Cristo puedo orar, hágase tu voluntad. Porque no hay nada mejor que entender que la grandeza de nuestro Dios está acompañado por la clase de Dios que nuestro Dios es. Dios no solamente es poderoso y santo, sino que por cuanto es santo y poderoso, es bueno. Entonces usted puede confiar en Él. Yo el otro día estaba hablando con un discípulo en la Ciudad de México, con un hermano en la fe, y yo entendía tanto su preocupación porque él decía, a veces no entiendo que Dios es soberano, porque estoy viviendo un problema terrible en mi vida, estoy endeudadísimo y no entiendo qué debo esperar. Y yo le decía, cuando nosotros no podemos ver, nuestra alegría es que confiamos en un Dios que es lo suficientemente grande como para poder sostenernos cuando nosotros no podemos sostenernos a nosotros mismos. Y mi trabajo como creyente no es saber qué está pasando, sino que mi confianza esté en aquel que sabe lo que está pasando. Mi confianza como creyente no es simplemente tener todas las respuestas. Yo no tengo todas las respuestas. Mi confianza es que hay un Dios vivo que está desde el principio hasta el final del universo ordenando todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Lo que eso significa es que el Dios que pone a los pájaros cantar y que hace que el sol salga es lo suficientemente grande como para conocerlo a usted por nombre propio. Y ni siquiera el nombre que le dio su familia, ni siquiera el apellido suyo. Él va más allá, porque desde antes de la creación del universo, porque Él es Dios, Él ya sabe quién es usted y dónde está. Y a veces creemos que estamos muy escondidos de Dios, pero el Salmo 139 nos enseña a dónde puedo huir de tu presencia, a dónde puedo esconderme de tu espíritu. Si hago mi morada en lo profundo del mar, ahí estás tú. O si voy a la cima del Everest, ahí no me voy a poder esconder. Si voy a la muerte misma, al Seol. Y solamente el Dios verdadero es lo suficientemente poderoso para acompañarme hasta la muerte y más allá de la muerte. Por eso confesamos que Jesús resucitó. Y no resucitó frente a 1 o 2 testigos, no, resucitó delante de más de 500 testigos por más de 40 días y es un hecho innegable.
Y eso transforma nuestra vida de muchas maneras, porque eso quiere decir que el Dios que está con usted va a estar con usted hasta el fin del mundo. Que usted no le tiene que tener miedo a la muerte, porque usted se puede burlar de la muerte. Porque aunque usted se muera, en Él usted va a estar vivo para siempre. Amén. Y esa es la clase de Dios a la que le oramos el lunes en la mañana. El Dios que puede ver este chilango híbrido orando en su cuarto, puede verlo a usted. Y no solamente puede hacerlo, lo hace. Por eso cuando decimos, danos hoy el pan nuestro necesario de cada día, estamos pidiendo porque Él tiene el poder para dar y nosotros la necesidad de recibir. El simple hecho de que usted esté acá y que yo esté acá es un acto físico a través del cual reconocemos, yo necesito de Dios. Usted no está acá porque sea un súper espiritual, o por lo menos yo no estoy acá porque sea un súper espiritual. Estoy acá porque estoy súper necesitado. Porque tengo mucha necesidad de Jesús. Y para mí, sentarme ahí y oírlos a ustedes cantar y cantar con ustedes, aviva mi fe. Yo necesito estar acá. Porque me apunta donde a veces mi corazón, del lugar donde a veces mi corazón me quiere desviar. Y entonces cuando cantamos que sí hay libertad en la casa de Dios, cuando cantamos cosas como Él ha roto las cadenas, cuando cantamos eso, nos estamos predicando a nosotros mismos. Y le estamos diciendo a nuestro corazón, a nuestras dudas, a nuestras luchas, mira a tu Dios. Por eso, cuando usted lee los salmos, usted ha leído esos salmos donde David dice, oh alma mía. ¿Usted sabe por qué David dice, oh alma mía en muchos salmos? Es porque se está predicando y se está diciendo, ahorita no siento esto, ahorita no veo esto, pero alma mía, esta es la verdad independientemente de tus sentimientos. Y cuando pedimos, decimos, danos, Señor, porque confesamos que no nos podemos ayudar a nosotros mismos. La diferencia entre esto que hacemos acá los domingos y en los encuentros y la autoayuda y la superación personal es que nosotros no venimos acá a autoayudarnos. Venimos acá porque tratamos de autoayudarnos y no nos funcionó. Entonces, venimos acá a pedir ayuda de alguien más fuerte que nosotros. Y pedimos porque reconocemos dos cosas: nuestra necesidad y su poder. Pero a veces pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. Hay mucha gente que le pide a Dios como si Dios fuera Santa Claus. Y hace como una lista de deseos. Y yo deseo esto y esto. Y Dios es un Padre. Y es un Padre eterno. Y es un Dios santo, santo, santo. No es el hada de los dientes o Santa Claus. La diferencia, hay varias. Primero, y perdónenme si acá hay niños, Dios es real, los otros no. Tápele los oídos a su hijo si usted le dice que Santa es verdad. Pero Dios es real. Y si Dios es real y si su corazón es paternal, Él no me va a dar. Imagínese cuántas veces usted le ha tenido que decir no a su hijo porque lo que le pide es destructivo. Por ejemplo, si su hijo o su hija agarran un cuchillo de la cocina, su deseo es jugar con el cuchillo. ¿Usted lo va a dejar? No, claro que no lo va a dejar. Usted sabe que ese cuchillo puede representar un peligro terrible. Y el niño va a decir, pero ¿por qué me quieres quitar esto? El niño no entiende que le hace daño. El niño cree que es todo lo que necesita.
pero llega el buen padre y le dice, porque tú no entiendes ahorita, pero eso te va a destruir después si sigues jugando con él. Presta para acá. No, pero no quiero, no me importa. Y usted se pregunta, pero ¿por qué Dios no me da lo que yo quiero si lo necesito tanto? La respuesta es, porque Él nos ama mucho como para darnos aquello que es veneno, aunque sepa bien. Porque Él nos ama mucho como para darnos cosas que nos van a perjudicar y nos van a destruir si las recibimos. Por más bueno que sea, puede que no sea el momento, puede que no sea el tiempo. Y a veces nosotros no entendemos. Pero porque Dios es un Padre, Él ve lo que nosotros no podemos ver. Y cuando Él le ha dicho no a su oración o espera a su oración, a su petición, no es porque no le ame. Es porque le ama mucho como para simplemente decirle sí a lo que en el gran panorama de las cosas lo va a destruir. Pero no lo percibimos como amor. Así como sus hijos no perciben como amor cuando usted les dice que no a algo que usted sabe que los va a dañar. Como por ejemplo, si sus hijos tienen una mala amistad y todo el tiempo quieren salir con esa mala amistad, usted no los va a dejar salir con ellos, porque ama a su hijo, aunque su hijo lo odie, ¿cierto? Bueno, yo espero que haga eso, porque también hay muchos padres que por simplemente evitar el conflicto, dejan a sus hijos hacer lo que quieran. Solo porque a veces guiamos desde o la culpa o la indiferencia. Pero cuando uno guía desde el amor, uno está dispuesto a ir a cualquier medida necesaria por el bien de la persona que uno ama. Ese es el tipo de amor de nuestro Dios. Entonces pedimos porque Él tiene el poder y nosotros la necesidad. Pero también pedimos porque el Padre conoce nuestra necesidad verdadera. Por eso usted y yo oramos, no solamente danos el pan nuestro de cada día, sino hágase tu voluntad, ¿cierto? Porque la voluntad de Dios es la necesidad más profunda de todos nosotros. Todos nosotros anhelamos conocer, deberíamos anhelar conocer la voluntad de Dios. Pero cuando hacemos esta oración, estamos pidiendo al Dios que conoce la necesidad y no se avergüenza de nuestra necesidad, sino que la suple, cualquiera que sea la necesidad. ¿Usted cree que para Dios es insignificante lo que usted tiene para decirle? Déjeme decirle que si Cristo murió en la cruz, murió para que usted pudiera disfrutar de ese tipo de acceso al Padre. El otro día estaba leyendo a alguien que comentaba, solo un hijo puede despertar a un rey a las 3 de la mañana por un vaso de agua. Solo un hijo puede despertar a un rey a las 3 de la mañana por un vaso de agua. Solo aquellos que están en Cristo tienen el tipo de acceso al Padre que usted puede despertarlo a cualquier hora del día porque no duerme, porque no es como nosotros, por cualquiera que sea la necesidad de su corazón. Usted le puede contar a Él y se puede derramar en oración delante de Él, sabiendo que Él lo va a escuchar. Y aún el silencio de Dios es un silencio de amor, porque yo sé que muchos están pensando, pero tantas veces que yo he orado y no recibo respuesta. El problema no es que Dios responda, el problema es que no nos gusta lo que responde. El problema no es que Dios no responda, el problema es que no nos responde lo que queremos oír. Pero cuando yo entiendo que Él es bueno y que Él tiene la perspectiva completa de mi vida, yo puedo confiar que aún en el silencio Él está obrando. Que Él es el Dios que opera cuando yo no puedo. Y cuando creo que puedo, me quebranta de tal manera
que yo pueda ver mi necesidad de Él. Y me quebranta por amor, para que yo vea que Él puede suplir la necesidad que yo creía que podía sustentar en mis fuerzas. Ahora, es interesante que dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Porque el pan en la Biblia, en los tiempos antiguos, el pan representaba toda la comida. No es como hoy que nosotros podemos ir a las carnitas y decir, deme maciza y escoger la carne y hacemos nuestra, ¿sí o no? En esa época el pan era el centro de la dieta. Eso era todo lo que había. Y cuando alguien te invitaba a comer pan, era un momento especial. Era un ¿todo bien? Ay, perdón. Es que mi esposa se quitó el tapabocas y yo dije, ¿pasó algo? Porque siempre ella es la que me dice, no, peínate bien, ¿no? Ustedes saben. Entonces pensé que me estaba dando una indicación de, compórtate. Pero el pan en esa época representaba como el centro de la comida y Jesús se describe a sí mismo como el pan de vida. En Juan capítulo 6, si ustedes leen el versículo 31 al 35, Él se describe diciendo, yo soy el pan de vida. En otro texto en el mismo libro dice que Él es el agua viva. ¿Por qué Jesús se describe así? ¿Qué hace el pan? ¿Qué hace la comida en nuestro día a día? Lo que más le pedimos y lo que más teme la gente es quedarse sin qué comer, ¿cierto? Pero ¿cuál es la comida que realmente necesitamos? ¿Cuál es la comida eterna que realmente necesitamos? Es Cristo. Pero ¿qué significa que Cristo sea nuestro pan diario? Primero, el pan o la comida representan vida, es decir, no es opcional. Segundo, el pan o la comida, sobre todo en México, como en Israel, representa comunión. Usted invita a comer a las personas que son invitados especiales, sus amigos, sus familiares, ¿cierto? Quiero decirles que en Israel era aún más personal. Cuando usted invitaba a alguien a comer pan con usted, en el antiguo Medio Oriente eso era decirle prácticamente, aquí te doy de mi sustento, porque tú eres mi hermano, mi familia. Y cuando Jesús entregó su cuerpo para ser molido, se estaba, por así decirlo, partiendo él mismo para entregarle su corazón, su vida, la vida misma de Jesús dada por usted para que usted pudiera, mi prédica otra vez, para que usted pudiera decir o para que Él le dijera a usted, tú eres mi familia. ¿Qué tan personal o qué tan en serio se toma Dios su relación con nosotros? Nos llama hijos e hijas. ¿Qué tan en serio se toma usted la relación con sus hijos o sus hijas? ¿Qué tan en serio usted ama a sus hijos, los que son papás? Los que son hijos, ¿qué tan en serio ha amado usted a su propia familia? Yo salgo a entrevistar a veces, hace mucho tiempo salíamos a hablar con jóvenes que no conocían nada de Jesús y les preguntaba, ¿cuál es la persona más importante para ti? Mi mamá. ¿Tienes una relación buena con ella? No, pero es la persona más importante. ¿Y sabe? Nosotros andamos por la vida buscando mucho alimento, en el entretenimiento, en las distracciones, en las adicciones, en la inmoralidad. Así como la mujer samaritana andaba buscando agua en su cotidianidad. En Juan capítulo 4, una mujer está en un pozo sacando agua. Jesús la encuentra y le dice, si tú supieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le pedirías a él y de tu interior brotarían ríos de agua viva.
La imagen es esta. Todos nosotros a veces trabajamos para vivir y vivimos para trabajar hasta que encontramos un Dios que nos dice, tú eres más que tu trabajo, tú eres más que tu salario, tú eres mío. Y nos avergüenza cuando no tenemos lo que otro tiene y el Señor dice, no, tú ya tienes todo porque me tienes a mí. Entonces, mi llamado, y con esto termino, mi llamado a ustedes es, vuelvan al Dios que provee. Él es el alimento. ¿Cuál fue la primera o cuál es la provisión más importante que Dios da? ¿Cuál es la provisión más básica que nosotros recibimos de Dios? ¿Por qué pedimos? Pedimos porque Él tiene el poder y nosotros la necesidad. Segundo, pedimos porque Él conoce nuestra necesidad, pero también pedimos porque grande es su fidelidad. El pan diario de cada día, dánoslo cuando. Hoy, ¿cierto? Es una petición continua. Y yo sé que de pronto algunos dicen o han estado muy estresados por su situación financiera. Pero quiero decirle cuántas veces Jesús nos recuerda. Usted es más que la ropa que se pone. Porque la vida no consiste. La vida del hombre no consiste en las cosas que acumula. Una vida bien vivida no consiste en la cantidad de posesiones materiales que acumulamos. Consiste en la libertad de vivir gozosos en cualquiera que sea la circunstancia, porque el Dios que es dueño de todo, resulta que también nos adoptó. Entonces podemos descansar. Él tiene el control. Pero entonces, ¿yo por qué estoy en esta situación? Independientemente en la situación en la que usted esté, la realidad de que usted es heredero por la sangre de Jesús nunca va a cambiar. Entonces, si usted está en esta situación, usted puede decir, no sé, pero sé que Él lo obra para bien. Yo no tengo que tener la respuesta, pero Él sí la tiene. Y usted va a salir de acá y mucha gente le va a preguntar, pero usted va a esa iglesia y nada cambia, la misma casa, las mismas cosas, el mismo trabajo. Ah, pero no mencionaron lo más importante, el mismo Dios, que no se cansa de proveer. Y me dice, si yo soy el dueño del universo, ustedes tienen una vista, acá predicar es increíble, quiero decirles que es mi lugar favorito donde predicar, es la mejor vista. No sé si van a tapar el auditorio, pero esas montañas se ven increíbles. Miren un momento su vista, está su iglesia, ¿sí o no? Miren para atrás, se ve toda la montaña. Usted sabe que en la Biblia las montañas representan muchas cosas, ¿no? Y de pronto usted sale de acá y ve la montaña y dice lo que decía David. Yo hace unos años tuve la oportunidad de ir a Israel. Y en Israel las montañas son igualitas. Es como si usted estuviera en el Medio Oriente. Y en una montaña muy parecida a esta que tenemos atrás, David levantó su mirada y escribió una canción. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y usted se puede sentar así un día, en medio de su trabajo, en medio de la crisis más profunda, y puede cantar con el salmista, mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Y cuando usted diga, Señor, yo no sé por qué está pasando esto,
Pero usted, porque ha sido adoptado por Cristo mismo, usted puede saber que lo que sea que Él permita, Él lo permite porque Él no escatima nada necesario para formar en su vida lo que necesita para llevarlo a una eternidad con Él. Él lo está llevando a casa. Y nuestro corazón está tan acostumbrado a la idolatría, a la vanidad, a la amargura, que nos cuesta confiar en el único que sostiene el universo y sostiene nuestro corazón. Pero eso era lo que veía Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo y no entendía por qué. Y la Biblia no nos dice qué preguntas hizo Abraham, pero sí nos dice: el Señor proveerá. O de pronto también está la realidad que vivió el apóstol Pablo cuando naufragó. Y usted sabe, la mayoría de siervos de Dios realmente no eran prósperos económicamente, solamente tenían vida eterna, que era muchísimo mejor. Así que nadie lo avergüence, nadie le diga que usted no es suficiente por lo que tiene en la cuenta bancaria. Nadie le diga que usted es fracasado porque no tiene la carrera de alguien más. Nadie le diga otra cosa y usted acepte. No la acepte. No crea otra cosa que la verdad. Y la verdad es esta. La verdad que recibimos es: antes de ser sacrificado, Jesús partió el pan y lo repartió. Y dijo: este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. ¿Qué significa eso? Ustedes han leído el libro de Job, les prometo que ya voy a acabar. ¿Han leído el libro de Job? En el libro de Job tenemos un hombre que perdió su casa, su familia y se enfermó, y Dios no decía nada. Y solo había silencio. Y Job solamente gritaba, pero mire a quién gritaba, mire a quién buscaba, miren quién se refugiaba. En todo el libro de Job, Job se refugió en Dios. Y Job seguía sin entender, pero estaba refugiado en un lugar seguro. Si usted tiene preguntas, vaya a su padre y dígale: hoy te presento todas mis preguntas, todas mis dudas, todo mi dolor, todo mi pecado, toda mi culpa. Él es suficientemente grande y murió con los brazos abiertos y resucitó en gloria, porque Él y solo Él puede redimir los años que la langosta se llevó, como dice la Biblia. Y en el caso de Job, Job le estaba haciendo preguntas muy grandes para Job. Las preguntas que Job hacía, Job no las podía responder. Entonces Dios entra en escena. Y durante 4 capítulos le lanza pregunta tras pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo jugaba con Leviatán? Yo leo eso y yo digo: Señor, yo ni siquiera sé qué es un Leviatán. Ni siquiera sé qué es eso. Y al final de todo, Job en medio de su dolor dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios no le dio a Job comodidad en medio del sufrimiento, no le dio respuestas fáciles, le dio algo mejor que todo lo demás: se dio a sí mismo. Yo soy el pan de vida. Para todo el que pone su confianza en Jesús, puede estar seguro que en sus días más solos, más solitarios, he aquí, yo estoy contigo todos los días. ¿Hasta los martes? Sí, hasta los martes. ¿Hasta los lunes de la semana que no es quincena? Hasta ese lunes. Todos los días, hasta el fin del mundo.
Porque aunque los tenis estén rotos o nuevos, Jesús no se avergüenza de caminar conmigo. Y si el Rey de Reyes no se avergüenza de llamarme suyo, ¿por qué yo no corro a Él? Yo le voy a invitar que ahí donde usted está se ponga de pie. Y quiero que cierre sus ojos. Y yo le voy a leer un texto que para mí me ha sostenido en todos los momentos más difíciles. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que viene. Y más adelante dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que han sido llamados. Y más adelante dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o guerra? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y de pronto el enemigo le había metido en la mente que era un perdedor porque no tenía lo que otro tenía. Pero hoy, Padre, tú nos traes a este lugar a recordarnos que tú nos diste lo que ni en 1.000.000 de años podríamos ganar, que es a tu Hijo. Y eso es más que suficiente. Y a todo el que está cansado y trabajado, tú lo harás descansar. Porque tú eres el Padre que provee. Y hoy usted puede hacer una oración sencilla y profunda, contándole todo al Señor y presentando todo delante de Él. Y decirle, tú eres lo que yo necesito. Por favor, perdóname por mi duda. Señor, no tengo más fuerza, pero a ti nunca se te acaban las fuerzas. Y tú has sido fuerte en mí durante mucho tiempo, aun cuando no me he dado cuenta. Así que hoy yo te entrego mi necesidad. Y oro, Padre nuestro que estás en los cielos. Alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde va a venir mi ayuda hoy? Y hoy tú nos traes a esta iglesia a decirnos, mi ayuda viene de mí. Tu ayuda, Padre, tu ayuda es todo lo que necesitamos. Es como si tú nos dijeras hoy, la ayuda que tú pides viene del Padre que provee. Así que a diario nos vamos a acercar con nuestros brazos abiertos. Y yo oro por cada persona que hoy está con un manto de luto y aflicción, luchando con una crisis en su familia,
una crisis en sus finanzas. Y yo te pido que hoy ellos puedan mirarte a ti. Hoy como iglesia te miramos a ti y te adoramos y te decimos: tú eres el Dios que sostiene todo el universo y nuestra libertad y nuestra provisión y nuestra vida. Eres tú, que nos escogiste cuando anduvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos y nadie daba un peso por nosotros, nos dimos cuenta que tú diste tu vida por nosotros. Y hoy te pedimos: perdónanos por olvidar. Hoy recibimos como iglesia la belleza de tu provisión, la belleza de tu suficiencia. Y hoy usted va a decirle al Señor: tú eres suficiente para mí. Tu amor es suficiente para mí. Tu amor es lo que limpia mi maldad. Tu amor que levanta mi cabeza. Tu amor que me recuerda que caminas a diario conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús, cuánto te necesito. Cuánto te anhelo. Cuánto te amo. Perdónanos por quitar la mirada de ti. Hoy descanso en el Padre que provee. Y a diario quiero habitar en tu presencia. Por eso ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, como lo has hecho hasta ahora. Todo obra para bien. Y lo que sea que está pasando, Señor, yo sé que tú estás obrando para bien. Padre, gracias por esta mañana de adorarte y de buscarte. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén.